Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de A Través del Cristal. Conduce este programa quien les habla, Eduardo Escobar. En los controles técnicos, la señorita Chloe. En la producción, señorita Shiva. Bueno, como estaba previsto, aquellos oyentes que esta mañana estuvieron mandando WhatsApp, eh, yo no quiero que se interprete la negativa de sacar llamado en la primer parte del programa, porque queremos escucharlo al presidente de este partido, sus propuestas, sus proyectos, cómo ve, las miradas. Vamos a estar charlando, haciendo de cuenta que estamos y nadie nos mira, y vamos a estar como compartiendo un café simbólico, pero de amigo a amigo contándonos todo, que nos cuente qué viene a hacer el partido Encuentro Republicano Federal aquí en el Chaco. Entonces, ahí vamos a enterarnos realmente de profundidad. Y después, bueno, vamos a entrar a, si ustedes quieren participar. Lo único que les voy a pedir siempre en el marco de respeto, porque ustedes saben que las cosas se tienen que dar como siempre en ese sentido, en esa dirección, por decirle a todos ustedes. Bueno, contarles que tenemos un hermoso día con perspectiva de cambios, porque se nos viene el tema de agua. El niño ya está por aterrizar, en cualquier momento van a nacer el niño acá en nuestra región. La temperatura en la ciudad de Resistencia 31 grados, la humedad 40%, viento a 14 kilómetros por hora, no se siente acá, pero el viento es arriba. Puerto Barranquera 4 metros 90 crece. Che, hay que tener cuidado con la gente que está en la costa, que está creciendo el río y viene con más agua ahora. El pronóstico de lluvia para nuestra zona, y está anunciado según nuestro meteorólogo de la zona, martes, miércoles, jueves y viernes, lluvia. Nublado sábado y domingo, lunes otra vez con lluvia, pero eso es lo que está anunciado. Por la duda, lleve algo siempre debajo, adentro del bolso, un paragüita o lo que sea. Dicho esto, vamos a arrancar de lleno de lo que es. Entonces, estamos con el que está responsable de este partido, el profesor Joaquín Río, presidente del partido Encuentro Republicano Federal acá en el Chaco. Así que muy buena noche, Joaquín, permítame tutearlo, Joaquín. ¿Cómo no? Así que para poder entrar más tranquilo y de confianza. Total, nadie nos escucha, nadie nos ve. Este es un programa tranquilo. Así que, buenas noches, Joaquín. Bueno, primero que nada, Eduardo, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un honor venir a compartir con tu programa de prestigio y a través de vos con toda tu audiencia. Yo sé que nos están escuchando, pero nosotros venimos con un mensaje, digamos, lo más claro posible, lo más honesto posible y con firmeza, digamos, decimos lo que pensamos. Así que yo creo que con la verdad no temo ni ofendo, así que tenemos nuestra postura, tenemos nuestros valores y los vamos a defender a capa y espada. Así que bueno, para estar acá para mí es un gran honor y poder estar planteando nuestras razones de ser, digamos, es un verdadero lujo, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a correr un poquito más acá para que nos enfoque bien la cámara, Joaquín. Ahí está perfecto. Ahí está, entonces tener frente, que la gente sepa que esta juventud que lo está representando aquí en el Chaco, a Miguel Ángel Pichetto, él es una persona que ahora nos va a contar él, que nos haga ilustrar, que nos haga viajar en esa imaginación como buen profesor que es, quién es Pichetto, cuál es el mensaje que nos manda para el Chaco, y por supuesto de ahí estaríamos arrancando de lleno cuáles son sus perspectivas. Así que escuchamos entonces a Joaquín. Bien. ¿Por qué Miguel Ángel Pichetto aterrizó en el Chaco y cuál es su punto político para estar acá en esta zona del noreste argentino? Muy bien. Primero que nada hay que entender que Pichetto es un militante, un referente del peronismo, que alrededor del año 2015 hizo un desprendimiento de lo que es el frente oficialista, alrededor del 2016 para hablar con mayor precisión,
porque entendía que la visión de izquierda, la mirada filomarxista, o sea, cercanas a los conceptos de Marx y alejadas a las ideas de Perón, habían hecho una tergiversación dentro de la conducción de lo que es el peronismo, que hoy se lo conoce como kirchnerismo. Entonces Miguel Ángel lo que hace es hacer retomar las bases, digamos, del planteamiento de un capitalismo nacional, centrando en las capacidades que tiene Argentina de poder explotar sus recursos y generar un modelo, digamos, como bien te digo, de capitalismo de carácter industrial, de carácter de poner en valor nuestros recursos naturales y de poner a la gente a trabajar. Digamos, esto de las superestructuras estatales, digamos, oprimiendo a la gente, o a través de ciertos dirigentes afines al programa socialista, han generado dos conceptos, dos categorías que Miguel lo denuncia, que una es el pobrismo, o sea, esta idea de plantear que el pobre es una figura central en la cual uno no modifica la condición de pobreza de la persona excluida, sino que la mantiene en la exclusión y la mantiene en la pobreza, y el Estado es la figura que contiene a ese sujeto marginado, pobre, ignorante y sin expectativa. Nosotros creemos en la idea del hombre, digamos, que tiene méritos, se esfuerza y se desarrolla. Creemos en la capacidad del hombre de generar esquemas cooperativos, solidarios, pero sobre todo esquemas de libertad, digamos, económica, donde el sujeto sea protagonista de su desarrollo, no el Estado. Claramente no puede ser el Estado el elemento o el instrumento por el cual el individuo, digamos, se desarrolle exclusivamente el Estado. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos en los distintos países, y sobre todo acá en Argentina, donde los esquemas socialistas lo que han hecho es multiplicar la pobreza y haber generado un esquema donde el gobernante, en este caso el gobernante socialista o el gobernante marxista de izquierda, se enriquece, genera beneficios solamente para un grupo reducido y no genera esquemas de desarrollo, elevación en la sociedad. Entonces Pichetto lo que hace es criticar esta figura del pobrismo. No podemos seguir conteniendo al pobre, sino que tenemos que generar un capitalismo nacional, reconocer nuestras capacidades, reconocer nuestros conocimientos, nuestra base tecnológica, nuestras bases en recursos naturales, y con esos elementos poder, digamos, impulsar un modelo, como te decía, capitalista, de generar capital, de generar riqueza, de generar trabajo, de generar producción en el ámbito privado, no en el sector estatal, netamente estatal, y criticar esta idea también del político buenista, digamos, donde se interpreta que va a ser bueno con la plata ajena, digamos, y que empiezan a demonizar o a criticar a las Fuerzas Armadas, a los empresarios, a mucha parte del sector religioso que representan valores, digamos, de dignidad en el seno de nuestra sociedad, o defensa de algunos elementos éticos muy importantes para la sociedad y la comunidad. Entonces empiezan a criticar todos estos elementos, y nosotros sin empresariado no vamos a ningún lado. Tal cual. Esta idea de que el Estado también quiere hacerse cargo de la intervención del sector privado, que intervenir empresas, meterse a contarle la plata a los empresarios, no es posible. Lo que vemos también, esta idea de que desde el Estado o ciertos funcionarios del Estado promueven las usurpaciones en terrenos privados, no se respeta la propiedad privada, genera, y digamos, yo soy bueno, entonces fomento la toma de tierras privadas. Total, no es mi campo. Total, no es mi campo. Y los campos que ellos tienen no son tomados por la gente que ellos sostienen. Ahí estaríamos, como decían nuestros padres antes, nuestros abuelos decían, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Claramente, no reparten
el dinero del fruto de su esfuerzo, sino que toman al Estado como un botín, digamos, los recursos del Estado que pueden ser destinados claramente para generar inclusión, pero una inclusión real en un trabajo dignificador, no, reparten y empiezan a repartir, cuestionando la propiedad privada, terrenos que no le corresponden. Ahora en Saspeña tenemos un grave conflicto en el club Águilas, digamos, de rugby, donde hay una toma de territorio, digamos, de sectores políticos afines al gobierno de Capitanich, que están tomando las tierras. Recientemente en la zona del Sausalito, la Guardia UASEC que interrumpió el tránsito y secuestraron vehículos de los ministerios, digamos, del gobierno. Sí. Hay videos que se pueden ver, estos sujetos con armas largas, planteando un no respeto al Estado y a la patria, digamos, o sea, a las instituciones. ¿La flexibilidad existe a ese tipo de maniobra de conducta social, Joaquín? No es que solo existe, sino que están favorecidas por este gobierno. Y es un marco teórico, o sea, es un marco de ideas, un marco conceptual que lo tienen incorporado los funcionarios públicos kirchneristas. Y el kirchnerismo tiene tres partes, es Cristina, Alberto y Massa. Ese marco de alianza hay que entender que se da en el mismo tiempo y lugar, o sea, no se puede quitar responsabilidades. Y acá en el Chaco se representa Cristina Capitanich, Massa Gustavo Martínez y Alberto Fernández Domingo Pepo. Son expresiones de un tipo de manera de ver al peronismo que han tenido han dejado una experiencia en estos últimos tiempos de que donde claramente nosotros que tenemos esta capacidad de poder decir no estamos de acuerdo, de tener, perdón de la palabra, tener testículos bien puestos, sí, para decir no estamos de acuerdo con esto y no vamos a acompañar lo que está mal, vamos a corrernos de eso, no nos vamos a quedar pegados y vamos a hacer las cosas como corresponden. Bueno, eso también representa Miguel Ángel Pichetto, un claro desprendimiento, desde el punto de vista que no encontraba su lugar porque había un predominio ideológico por parte de los sectores de izquierda dentro del peronismo, del cual quedamos muy sorprendidos con Sergio Massa hoy metido entre todo este desorden sistemático que nos presenta. Después de tantos mensajes contra este gobierno, ¿no? Nos dejó sorprendido Sergio Massa. Bueno, Pichetto siempre muy posicionado y convencido de las distintas posiciones que fue tomando. Nosotros encontramos un hilo de coherencia y en los momentos en donde tuvo que decir no estamos de acuerdo, esto no va, esto no funciona, supo poner también lo que hay que poner sobre la mesa y tomar decisiones que a mucha gente no le gusta, a mucha otra gente sí. Esto es así, no se puede complacer a la totalidad en todo momento, pero hay que tomar decisiones, bueno, y hay que saber dónde estar en los momentos oportunos. Hay que tener en cuenta, Joaquín, que el que se va a enojar siempre es aquel que recibe los vales de combustible y pasea y vacaciona a través del combustible que le da el Estado. Obviamente que ahí tenemos que asociar todos estos planes sociales y un montón de otras becas y un montón de cosas que realmente trae aparejado toda esta incertidumbre que hoy una sociedad que viene de aquel febrero, ¿no es cierto?, de 1800, donde realmente desembarcaron gente con una mano atrás y otra adelante, no había planes sociales, no había nada, vinieron, pusieron el lomo, como quien dice, y han dejado estructuras muy bien plantadas para que se siga continuando con el buen ejemplo y se distorsiona en el camino, porque encontraron algunos vivillos, como en el caso de mucha gente que incitan a la usurpación, y que realmente después genera un enfrentamiento entre argentino y argentino. Ahora, el caso muy reciente, que fue muy voz populi, que realmente pegó mucho, inclusive a nivel nacional, fue lo que salió a decir Miguel Ángel Pichetto contra aquel funcionario en Mendoza que autorizó la toma de muchísimas hectáreas, ¿no es cierto?, que para él los mapuches no son aborígenes de la Argentina, sino son usurpadores y delincuentes que llevaban mujeres, robaban nuestro ganado. O sea, estamos defendiendo lo que vos estás marcando, Joaquín. Esa es la línea que está manejando Pichetto a nivel nacional con respecto a esto. Nosotros desde Pichetto tenemos peronismo republicano federal en un primer momento cuando surge el desprendimiento, Alternativa Republicana Federal, y hoy por hoy nuestro partido se llama Encuentro Republicano Federal,
es una pata del nacionalismo, para ser un poco más conceptual en esto, Sí. para no decir peronismo, porque hoy es un concepto muy tergiversado, Sí. es una corriente nacionalista dentro de Juntos por el Cambio, y concretamente un nacionalista va a tener una posición clara y nítida al respecto, que yo te voy a desarrollar brevemente, pero Sí. primero te quiero decir, retomar una idea que vos dijiste. Estos vivillos que vinieron y alteraron el sentido y la razón de nuestra historia y de nuestro modelo, de los colonos y de algunos y de la gran mayoría de criollos de Paraguay de Corriente que venían a trabajar en los obrajes acá, que eran gente de trabajo, y cierto sector y muy importante sector de las comunidades indígenas que se sumaban a trabajar, siempre con ciertos niveles también de resistencia, pero en un marco de comunidad. Lo tergiversaron estos vivillos, pero pongámoslos en nombre. El gobernador concretamente, ¿qué trabajó? ¿Cuál fue el trabajo del gobernador con el cual haya llegado a ser gobernador con una historia de esfuerzo y de trabajo? Lo que hizo fue trepar a la familia de su ex esposa, la cual después la dejó mal parada, que la denigró públicamente. Hoy viene con un planteo feminista haciéndose el bueno, pero la forma de llegar fue a través de trepar políticamente un burócrata, una persona que no conoce el trabajo. Que debe tener empresas hoy, digamos, delegando las actividades, pero ¿cuál fue el trabajo previo? Vivió de la burocracia política y eso, digamos, concretamente, con los daños de lo que ha generado, no nos gusta. Respetamos que hay mucha gente hombres de Estado o mujeres de Estado que sí empezaron en la política y hoy continúan en la política, y los respetamos porque no generaron efectos tan nocivos como es el caso de este gobernador. Bueno, desde el nacionalismo, ¿por qué cuestionamos estos movimientos escisionistas? Estos movimientos que son de carácter balcanizadores. Lo que se está buscando en el fondo, en todo esta, subvencionando estos movimientos separatistas, son justamente, viene promovido por intereses extranjeros. Concretamente, si uno busca cuáles son las fuentes de financiamiento en la actualidad de lo que es la RAM es la Resistencia Ancestral Mapuche, un movimiento reciente que surge en Chile, luego se traslada acá en Argentina. ¿Cómo? El ERP tuvimos acá. Bueno, estos grupos de izquierda, Firmenich, hoy asumiendo como asesor de Ortega en Nicaragua. Sí. Pero nadie copia El Salvador, No, El Salvador es otra cosa. Sí, El Salvador es otra cosa. El Salvador es otra cosa. Yo estoy más cercano al planteamiento. Obviamente y un presidente joven también. Es un presidente joven, claramente no podemos decir que el 100% de las cosas son correctas, pero el grueso de sus planteamientos y de sus acciones son de respetar e incluso hasta de imitar. Creo que acá en el Chaco, con los niveles de desorden que hay, imitar una política de ordenamiento en valores, en economía y en el sistema jurídico y republicano, creo que es lo central. Mucha gente, estas personas que son minorías, porque en realidad son minorías, pero que ostentan el poder, sectores de izquierda, me van a decir, el profesor Joaquín Ríos es de derecha, porque ese es el descalificativo, o es un facho, sí, un fascista, nazi, puede ser también otro calificativo, pero no, en realidad nuestra visión es clara, nosotros tenemos que ordenar. Bueno, ¿qué sucede con estos sectores mapuches en Mendoza? Sí. ¿Sabe cuál es el criterio para reconocer, entre comillas, esas comunidades pseudo mapuches, porque no las son? Sí. Es el criterio de la autopercepción. Tal cual. O sea, como yo me puedo autopercibir mujer, me puedo autopercibir otra especie, me puedo autopercibir cualquier cosa, y el Estado me avala, hasta me financia hormonas, si yo quiero cambiar de sexo, de género, también ahora cualquiera puede autopercibirse mapuche. Y ojo con esto, porque acá en el Chaco está muy cercana la cosa con este gobernador que tenemos y con todo el aparato que termina siendo la misma cosa, porque ya te hablé de las tres partes que tiene el Frente de Todo a nivel nacional, también está expresada acá en la provincia, las tres partes son las mismas y van a ir todos juntos.
Guarda con que en los Huasec no se transformen en mapuches en algún momento y empiecen a plantear fragmentación territorial también acá en el Chaco. Eso es muy grave, ya están cuestionando la propiedad privada, cortan las calles, cobran peaje, hay videos que uno pudo ver donde están con armas largas, que después salieron a decir que eran rifles de aire comprimido, pero... arma al fin. Pero es arma al fin y al ciudadano común no lo dejan ser legítimo usuario. O sea, es muy complejo el trámite para ser un legítimo usuario. Mandamos un saludo a todos los legítimos usuarios, los clubes de clase y pesca de Las Breñas, del cual nosotros tenemos buena relación, los cazadores de Margarita Belén, mandamos un saludo, que están teniendo severos cuestionamientos por parte del sector político de izquierda de que el pueblo no puede armarse para practicar un deporte ni para la legítima defensa. Pero estos sectores afines al gobierno, que les plantean un desorden al gobierno y después el gobierno les subvenciona económicamente, les sostiene económicamente, sí pueden tener armas. Ahora, vos sos profesor de la facultad, ¿no? Yo soy profesor egresado de la Facultad de Humanidades, pero trabajo a nivel terciario superior en el departamento Bermejo. Perfecto. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué nos pasa a las personas? Porque salimos de una facultad, salimos de un establecimiento educativo donde hipotéticamente tendríamos que salir prácticamente preparados para enfrentar a un mundo donde realmente hay una confusión. Pero nosotros, de acuerdo a la enseñanza que tenemos durante los años que tenemos en la facultad, obviamente que vamos a interpretar las acciones de mucha gente fuera de la misma. Pero ¿qué pasa que somos arrastrados por un grupo minoritario, ¿no es cierto?, que nos quieren hacer ver? Porque realmente a mí me entristece aquel momento de jolgorio que hubo cuando nos pusieron o nos impusieron aquel lenguaje inclusivo, el TODE, el X, el E, todo lo que vos quieras, nos metieron a querer convencernos de que había que hablar de esa manera. Hoy nos están mostrando otra cara de la situación, donde dice que si vos ves un lugar, tenés que apropiarte para poder vos estar ahí, porque eso ya no tiene dueño, ahora sos vos el dueño. Como que te incitan a hacer cosas que están fuera de las reglas de convivencia social. Y lo otro, hay una historia muy fuerte dentro del marxismo de Stanley cuando agarró una gallina, la desplomó viva, para mostrarle que aunque el animal sufra y la tire y salga corriendo desesperado de dolor, cuando vos muevas el tarro con maíz, ese animal, a pesar del sufrimiento que tiene, viene a comer de tu mano. Esa moraleja se da hoy en una situación que hoy la sociedad está viviendo, donde crece el pobrismo, donde a ellos les interesa mover ese tarro a través de becas, de subsidios, de lo que fuere, para conseguir los votos. Claramente, es una pregunta compleja, tiene varias partes, yo voy a tratar de ir desmenuzando. Perfecto. Mirá, primeramente la cuestión de las universidades. La experiencia reciente y la reflexión que se está tornando hoy un poco interesante, justamente porque hay un reverdecer de las corrientes patrióticas dentro de la política en distintas partes del mundo. Vos hablaste de El Salvador, Trump fue un caso específico, Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, digamos, de esa versión, digamos, de pensar en lo patriótico y con los elementos identitarios de nuestra nación y los valores, digamos, de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. En Argentina se ha generado, hay muchos intelectuales, filósofos, estadistas, patriotas, por dar ejemplos, San Martín, Belgrano, el brigadier Juan Manuel de Rosas, el general Roca, Juan Domingo Perón, en cierta parte Irigoyen también, Jaureche, Scalabrini Ortiz, que son intelectuales que han dado mucho contenido para esclarecer una línea de pensamiento nacional, que es lo que te identifica y lo que te define como un sujeto argentino. Que eso no solamente está desde el punto de vista de lo sentimental, que es cuando nosotros gritamos un gol, sino que también está expresado desde el punto de vista filosófico, o sea, con argumentos, con sólidos argumentos. ¿Qué sucede hoy en las universidades? Bueno, no hay una promoción de ese pensamiento patriótico, no se tiende a
hablar mal de los próceres, a destruir la bandera, a destruir la patria. Ser un patriota es un defecto para la cosmovisión universitaria. Viene de la herencia de Gramsci, un cato marxista italiano, en el cual dijo, bueno, ya no va a ser la economía la que nosotros vamos a cuestionar, porque evidentemente no solamente hay que cuestionar el burgués y el proletario, sino que hay que cuestionar desde los elementos culturales cómo se da la lucha de clases. Entonces para lograr una hegemonía, tenemos que penetrar la religión, tenemos que penetrar las universidades. Muy hábilmente Gramsci dio base teórica para cómo generar un discurso de izquierda hegemónico. Y ese discurso de izquierda hegemónico hoy está dentro de nuestras universidades. Yo hablo con la ex rectora, una conocida mía, la Delfina Beirabé, de la facultad, sí, que fue también decana de la Facultad de Humanidades. Yo expreso de que hay una fuerte inclinación hacia la izquierda, y si no te gusta la izquierda está el neoliberalismo financiero, que después lo podemos analizar, porque nuestra mirada capitalista es de la producción y el trabajo, y no del neoliberalismo financiero. No es el neoliberalismo, no es el capitalismo de los bancos, sino es el capitalismo del productor, del industrial, que genera trabajo, porque eso también hay que analizar. Entonces, en las universidades se presentan dos líneas de pensamiento, la derecha y la izquierda, y se promueve una mirada neoliberal que tiene que ver con el individualismo más atroz, de pensar solamente en mí mismo y no me importa nada de lo demás, y esta mirada de izquierda que viene a penetrar y a cuestionar todos los elementos identitarios, porque no solamente cuestionan el género, sino que cuestionan la patria, cuestionan la bandera, cuestionan valores de la costumbre, de la cultura y de la tradición. Este pensamiento de izquierda cuestiona la propiedad privada, cuestiona, vos bien dijiste, la cuestión de ser un empresario que pueda generar sus riquezas, y no tiene que ser el Estado el que intervenga. Cuestiona esta realidad central, que es la dignidad del propio individuo para generar sus medios de sustentación, y que el individuo en realidad es una víctima del cual el Estado se tiene que apropiar y tiene que dominar y generar una contención. Ese concepto que hoy tenemos que empezar a desentrañar es el de contención. No necesitamos más contenedores de la pobreza y de la exclusión. Necesitamos gente que intervenga en esa realidad y saque a la población de la pobreza. ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, claramente tenemos que pensar un esquema de producción y trabajo y defensa de lo nacional. Hoy nosotros no podemos permitir que nos rompan el territorio, como quieren hacer estos actores falsos mapuches, sí, que vienen financiados por Inglaterra, porque esa es la realidad. Busquen, querida audiencia, por favor, para no quedarse solamente con mi versión y lleguen al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Busquen la fuente de financiación de la RAM. Viene de un instituto de Bristol, Inglaterra, donde se baja recursos para que estos grupos vengan y se metan donde potencialmente tenemos actividad petrolera, porque se meten en vaca muerta. Y Pichetto ha denunciado a este organismo, al INAI, a la titular del INAI, porque ha cedido 20.000 hectáreas sin la autorización de Mendoza, sin pasar por el Congreso de Mendoza. Entonces, ¿por qué el Estado, este gobierno de izquierda, ya dejó de ser nacional, porque obedece mandatos extranjeros? Tampoco es popular, porque evidentemente la sociedad, cada vez la comida está más cara. ¿Por qué promueve esto? Porque claramente tiene alianzas y son operadores, son cipayos, y están al servicio de esas grandes estrategias de los banqueros mundiales que no quieren que Argentina se desarrolle. Ahora, Joaquín, vos sos un hombre joven, es una persona donde realmente la experiencia de tus padres y tus abuelos
que vos consumís cuando estás en la mesa, en la sobremesa y en las preguntas puntuales que vos haces ahora como ya una persona que ya podés participar en una conversación de adulto. Ellos te deben contar historia de vida que se vivió acá en un país donde pasamos a ser prácticamente una potencia mundial, donde teníamos todos los recursos que inclusive exportábamos alimentos cuando allá en un viejo continente había guerras, guerras, pero guerras bélicas, nosotros proveíamos de alimentos. Hoy estamos siendo avasallados por potencias que no tenemos, no sé cómo frenar esa invasión prácticamente, porque son invasiones tecnológicas muy como si la marea empezase a crecer, pero a través de las invasiones de estas potencias que vienen. Tenemos China por un lado, Neuquén, Ushuaia, donde están agarrando las plataformas submarinas en el tema de pesca. Tenemos por el otro lado los mapuches que vos marcás a través de los ingleses. Tenemos la isla Malvinas por un lado. Tomada por los ingleses. Tenemos un Boric que está en Chile, en una frontera muy principal, donde Boric, presidente de Chile, asevera ser comunista, nacionalista. Tenemos un Venezuela, tenemos un Cuba, tenemos más relaciones con todo ese tipo de gente, con esa idiosincrasia, con esa ideología. Pero el argentino está inmerso en esa idea de que estamos bien, pero, ¿cómo que decía un amigo? Me pega mi mamá, pero yo le aguanto el cintazo, pero después no me... hasta que te pasa. O sea, una vez que vos te pegan 2 o 3 cintazos, después el otro día ya te pegan 2 y te duele, después te pega 1 y te duele, después ya no te duele más nada. Nos hemos acostumbrado a vivir y a convivir de esta manera, que lo único que nos interesa a nosotros es sobrevivir, nada más, cada uno en su mundo que pueda. Claramente, primero creo que nacionalismo no es comunismo, porque el comunismo es internacionalista y responde al interés del movimiento internacionalista, del socialismo comunista, y el nacionalismo es pensar lo nacional. Y esto es hasta cristiano, porque bíblicamente Dios nos mandó a tener una frontera y a defender tu pueblo. ¿Cuántos actos de liberación de pueblos hubo a través de la inspiración, digamos, de fe? Por decirte, Moisés, José, son ejemplos de que se libera el pueblo. Entonces nosotros pensamos nuestro pueblo, nuestra nación. Eso es el lugar nuestro lugar en el mundo, y somos profundamente argentinos, y acá se expresa en esta bandera celeste y blanca que está acá en nuestra mesa. Esto es lo que nos unifica. Porque también está la cuestión de dividir a la sociedad, dividir al pueblo, para que nosotros estemos distraídos y no podamos tener una misma visión de emancipación, de libertad, de grandeza, de felicidad en nuestra sociedad. También estamos muchas veces pensando en cómo pelearnos unos contra otros. Si no es por sexo, es por religión, si no por partido político, por esto, por otro. ¿Hay que cuestionar la corrupción? Sí. Hay que dejar de defender fracasos como es el actual gobernador, que es el fracaso reciente y el fracaso presente. Él no tiene escapatoria, porque se puede decir, bueno, el fracaso reciente del anterior gobierno, el fracaso presente del actual gobierno. Bueno, Capitanía es el fracaso reciente y presente, pasado, presente. Esperemos que no sea el fracaso futuro, porque no tiene escapatoria. Entonces, ¿cómo pensar nosotros? Y ahí tenemos una pregunta central que, disculpa toda esta introducción, me encanta, pero vamos a llegar a lo, sepa quién es. Vamos a llegar a tu pregunta. ¿Qué nos pasa hoy como sociedad en el Chaco, donde vemos que todavía hay gente que no logra darse cuenta, despertar, que estamos frente a la peor oferta, la peor opción, y que encima tiene aspiraciones de gobernar, y que sale a utilizar estrategias como decir, bueno, voy a ser candidato a presidente, porque claro, tiene que salir a decir eso porque sabe que en cualquier momento se le destapa la olla y lo van a correr a patadas? No es algo muy políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero es el nivel de hartazgo que hay por parte de los sectores de trabajo, y también por los sectores humildes, porque hay un hartazgo frente a esta figura. Yo creo que el elemento que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de cuestionar el conformismo, porque acá se trata de eso, es decir, no podemos nosotros
permitir que nos den un plato de maíz y con eso nosotros aplaudir y agradecer y votar. No es justo, no es digno, no es una consigna ni nacional ni popular de que vos recibas un plato de maíz y por eso tenga que estar aplaudiendo o tenga que estar agradeciendo y votando. Ese es un perverso. Y la condición de rehén que tienen gran parte de nuestra sociedad, y cada vez menos porque hay un despertar. Me siento optimista en decirte esto. Cada vez, fíjate, nunca hasta nosotros hubo una línea peronista que se sume al frente opositor. Nosotros manifestamos un hecho histórico en la provincia de que un brazo del peronismo se desprenda de estas experiencias fallidas que tenemos en Resistencia y en la provincia, porque esa es la realidad, y se haya sumado en el frente opositor para decir, bueno, es hora de cambiar. Nosotros, como somos peronistas, encontramos en Pichetto esa representación nacional, pero acá en el Chaco hicimos eso. Y eso es síntoma de que hay un despertar de la sociedad. No por el hecho de que yo sea peronista tengo que ir a defender lo indefendible. Pero también se expresa en distintas otras representaciones políticas, sociales, movimientos sociales, que realmente no van a votar a Capitanich. No van a votar. Ahora, ¿cuál es nuestra misión en todo esto? Que ese despertar no quede en acompañar una opción que se dice de oposición y que cambie el gobierno pero las cosas sigan siendo como están. Eso sería una derrota más. Y nosotros tenemos que buscar la victoria de nuestro pueblo. Y no la busca Joaquín Ríos solamente o Eduardo Escobar solamente. Lo busca Joaquín Ríos y Eduardo Escobar y el conjunto de la sociedad, entendiendo que somos sujetos protagónicos en un tiempo, de que tenemos un propósito en nuestra vida y que tenemos que llevar adelante y de manera sostenida y comprometida conducir el proceso de cambio. Y el gobernante tiene que sentir que esa es la verdadera esencia de la democracia, tiene que sentir que el pueblo le va marcando el paso. Y eso es una actitud que nos compete a nosotros, porque si no yo vengo solamente a criticar al gobernante y también tenemos que despertar y tenemos que decir, muchacho, date cuenta, muchacha, date cuenta de que nosotros también tenemos que llegar a un cambio de conducta, un cambio de visión, porque no sirve que solamente cuestionar al gobernante. El pueblo también tiene que modificar su conducta en muchos aspectos. Tal cual. Nosotros, Ahora, sí. Uno se pregunta, Joaquín, vos como profesor, ¿cuál es el punto de conversación que no es una materia, obviamente terminada la clase o en un patio del colegio, cuando te encontrás con ese alumno que te dice, profe, podemos hablar, profe? ¿Qué mirada tienen los chicos futuristas, por decir así? ¿Están saliendo del cascarón, entrando a una sociedad que no sabe, no tiene un rumbo? Hoy hablamos justamente de la metáfora del faro, donde cuestionaron el faro como algo que no es realmente lo que quiso decir una persona que es candidato, y la metáfora real es que el faro indica hacia dónde vas y te evita que choques con algo que él te está iluminando que existe en ese sector. Pero ¿qué pasa? La gente no razona, no madura, no hace conjetura. ¿Qué pensamiento tiene hoy un joven alumno de Joaquín Ríos y que vos le preguntás, qué interpreta de lo que es la política actual? ¿Qué te responden ellos? Hay visiones múltiples. Está el sujeto aquel que juega en el marco de lo que permite este modelo. Ajá. O sea, aquel que acepta el mínimo esfuerzo, está esperando que en algún momento le llegue la beca o cobrar una pensión de discapacidad, y a veces no teniendo discapacidad, pero permitiendo eso. Hay un pequeño sector en ese sentido que no quiere, no tiene una visión, digamos, de desarrollo, pero también están aquellos otros chicos que tienen una mirada bastante interesante, digna de destacar, diría yo, que es la de decir, bueno, no estamos de acuerdo con este modelo. Yo te diría que es dividido.
está dividido. Lamentablemente, igual, de todas maneras, lo que yo tengo como experiencia es un pueblo. Yo trabajo en un pueblo, bueno, con los jóvenes que me involucro de otras partes del país, pero de acá de Chaco también, mucha gente piensa en irse, muchos jóvenes piensan en irse de la Argentina por no encontrar oportunidades. También tiene que ver con el rango socioeconómico de cada individuo, las aspiraciones que tiene. Yo creo que nosotros tenemos que pensar por esos chicos, por el conjunto, no solamente por el que piensa una cosa o la otra. Yo creo que nosotros tenemos que ser justos y este alcalde que vos dijiste, futuro precandidato según anunció, habló del faro. Yo hablo desde lo bíblico, dice, seamos la luz del mundo, o sea, tenemos que iluminar en la tiniebla. Entonces, en ese sentido, el político tiene que, el joven, el dirigente estadista, tiene que pensar en cómo resolver la problemática de la indignidad a la cual nosotros y la exclusión que estamos generando de nuestros jóvenes, porque se habla mucho de la inclusión, sí. Se habla mucho de la inclusión idiomática, de lo que vos hablabas hoy, del lenguaje inclusivo, que no lo habla nadie. Exacto. Ya está agotado eso. Se habla de la inclusión hormonal, la inclusión en cosas pequeñitas, en cosas de minorías, pero al grueso de nuestra población nosotros lo estamos excluyendo. Por eso hay muchos chicos que se quieren ir del país, por eso hay muchos chicos que están pensando en que no hay suficiente oportunidad en el pueblo, que muchas veces no pueden cumplir sus sueños porque no encuentran los medios para alcanzar esos sueños, y que tienen un deseo de autosuperación, y muchas veces no estamos excluyendo también y dejando en esa contención perversa que plantean en este esquema de pensamiento el actual gobierno, de mantener en la contención, en la marginalidad y en la exclusión, en la pobreza y en la exclusión. Eso no es justo, eso es perverso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pensar realmente cómo podemos generar un proceso de inclusión y de oportunidades. ¿Quién lo piensa? Lo piensa el referente político, que lo tiene que expresar en un modelo en campaña, y lo tiene que esclarecer en la sociedad, pero es el conjunto de la sociedad que tiene que estar alerta en la interpretación de esas ideas, porque cuando llega ese gobernante tenemos que exigirles de que cumplan, y eso es un proceso que nos convoca a todos. Hoy yo veo con mucha tristeza algunos gremios kirchnerista o oficialista, uno el de la prima hermana del gobernador y el otro el de la línea de Cetera, que son de la línea de Baradel, que son la foto de Cristina tienen, digamos, que han aceptado la propuesta del gobernador. No han permitido, no han respetado el mandato de las bases, porque los docentes saben que es una propuesta sumamente insuficiente. De hecho, la falta de respeto del presidente también viniendo a decir acá que ahora la verdadera preocupación hay que no nos alcance el impuesto a la ganancia, siendo que estamos peor económicamente que con Macri. Escuché también a esta docente que le dijo que se tiene que retractar, tiene que pedir perdón. No lo van a hacer porque no han hecho autocrítica. El gobernador actual nunca hizo una autocrítica, se cree, fíjate que delira con que quiere ser presidente, imagínate. Se ve en el caso docente de cómo los gremios han perdido la representatividad de la sociedad, no hacen lo que a los que deben representar quieren. Y eso también es un problema de cómo los docentes no exigen o no se preocupan en generar los instrumentos de presión para que el sindicato haga lo que el docente quiere. Bueno, en la política pasa lo mismo. Como educador, porque soy primero educador antes que político, soy un hombre de trabajo, soy profesor de filosofía, mi deber es instruir y digamos, educar al ciudadano. Encaminarlo. Guiar y nutrir, ser educare, la educación, socializar, darle competencias sociales y desde la herencia griega, educarle para la vida democrática. Nosotros tenemos que decir y empezar a decir, y estos son los medios, digamos, los mejores medios para llegar el mensaje y la prédica del despertar cívico ciudadano que necesitamos, es decir esto: involúcrense no solamente en las elecciones, sino durante todo el proceso de vida, donde uno tiene que estar, digamos, organizándose permanentemente, estando alerta, pensando respuestas y formulando propuestas, conceptos, ideas, para que el gobierno pueda tomar mejores decisiones.
y los otros tenemos que llevar esas propuestas adelante con organización. En ese sentido yo creo que nuestros jóvenes tienen hoy por hoy una situación que les va a generar incomodidad y que a la salida de todo esto va a tener que asumir el compromiso de cómo hacerse protagonista del tiempo histórico en el que vivimos. Y la gente mayor es la que tiene que también conducir, es un trabajo similar al del docente que tiene que hacer, porque todavía quedan valores, todavía quedan principios. Hay que posicionarnos firmemente en eso y empezar a reconstruir nuestra provincia, nuestra nación y guiar a los jóvenes. Esto del modelo droga, el modelo de la falta de educación, de la falta de trabajo, de la joda, de la pachanga y de la falta de oportunidades, no va más. Esos son fracasos rotundos de gobierno, y que si realmente nosotros queremos aplaudir eso o querer reivindicar algo de toda esa perversión, somos iguales de perversos. Ahora, uno se pregunta, Joaquín, porque la sociedad está expectante de quién va a tirar la primera piedra, porque todos nos quejamos, todos sabemos que esto está mal, todos sabemos que la delincuencia crece, todos sabemos que la inseguridad está al orden del día, todos sabemos que la economía no está tirando cada vez para el costado de la banquina, estamos yendo todos hacia una misma zanja, y están dividiendo una sociedad donde antes había 3 clases de sociedad, hoy tenemos 2. Aquella clase media pasó a ser la clase pobre más grande, y la clase pobre pasó a ser la prácticamente la que está en la indigencia. Y vos decís, pero ¿qué nos está pasando que no tenemos la necesidad o no tenemos ganas o no tenemos lo que hay que tener para salir a decir, che, esto no va más? Nos estamos acostumbrando, estamos viendo a la gente grande que nuestros hijos están yendo hacia un futuro incierto, porque hoy cuánta gente está pensando, ya soy grande, ¿qué le espera a mis hijos? Están terminando la secundaria muchos chicos, otros la terciaria, y están mirando que acá no tiene ya futuro. Son ustedes los que van a mostrar el cambio. Acá hubo una revolución en la Argentina de jóvenes, hace muchísimos años. Pero no una revolución de armas, una revolución de ideas, una revolución de conciencia. ¿Vos crees que eso puede llegar a ocurrir? Nosotros anteriormente en la conversación hablamos de los esquemas ideológicos que promueven las universidades y los medios de comunicación. Por un lado dijimos del neoliberalismo, que tiene esta corriente del pensar individualista, de manera individualista, del sujeto me salvo yo y lo demás no me importa, sálvese quien pueda, el hombre lobo del hombre, donde yo me preocupo por mí y que los demás se fundan y no me interesa que sea de los demás, y eso es un aspecto del problema que vivimos hoy, que tiene que ver con este individualismo tan frívolo, donde no se puede pensar en cómo a través de esquemas de solidaridad y de comunidad sí, podamos afrontar como hermanos las problemáticas que nos afectan. Y por el otro lado esta cuestión del lineamiento filocomunista, filomarxista, donde solamente el Estado es el que puede llegar a resolver y que el individuo tiene que acatar lo que el Estado diga, y el privilegio en el Estado lo vivan muy poco y la grande mayoría queden excluida. También es un problema porque no permite de que los individuos sean protagonistas. Entonces, como estas dos, y también este Estado promueve la división de la sociedad, porque justamente la confrontación es el divide y reinarás maquiavélico, que el Estado lo promueve. Peleémonos por un equipo de fútbol, peleémonos por quién toma el control en el barrio de la cartelería, quién maneja el territorio para distribuir las drogas, esta banda con la otra banda, cómo se puede pelear el movimiento de excluido social con la policía, cómo se puede pelear el cristiano evangelista con el cristiano católico, cómo se puede pelear el heterosexual con el homosexual, el peronista, el radical, el kirchnerista o el macrista mal llamado, y siempre están generando esquemas de división. Bueno, yo creo que en esta revolución de conciencia que está muy próxima a llegar, tiene que ver con volver a la unidad
digamos, de identidad como chaqueños, por ejemplo, o como argentinos en el nivel, a nivel nacional. Concretamente tuvimos un ejemplo muy reciente, que es el hecho de la Copa del Mundo. Tal cual, No se hermanó, coincido. no se hermanó. No, pero aparte la misma selección de distintos jugadores, distintos cuadros políticos de fútbol, sí, sí. Riverista, Boquense, de todos los equipos se pusieron la camiseta argentina y pelearon por un solo objetivo, salir campeón. ¿No podemos hacer los políticos lo mismo? Debemos el deber. Ahora, lo que pasa es que hay otros que usufructan de la división. Hay sectores Ahí dirigentes que muchas veces son del que tienen los dominios de la cartera. Capitanía es un especialista en generar división. Es más, el mismo esquema que él genera de mandar a un representante de su frente electoral a decir que es opositor y generar ahí una distracción entre los sectores peronistas de la sociedad. Viste que el caso de Gustavo Martínez Coga, que viste cómo juegan. Sí, con Volati en el medio. De Volati en el medio. Es como ir fragmentando todo, porque entonces es más fácil mantener distraída a la tropa y que la tropa divide y reinarás. Entonces, hay que cuestionar ese esquema. Y hay que entender que Chaco primero la patria, sí. Primero la patria, empezar a recuperar los valores, eso dijo no solamente Bukele, también lo dijo Putin, y es la línea de pensamiento de Trump. Sí. Recuperar los valores, tenemos que reconstruir nuestra comunidad. Para que Argentina y el Chaco esté mejor, necesitamos restaurar los principios y los valores. Sí. Tenemos que recuperar el sentido de lo moral. Tenemos que empezar a resolver el problema económico que hay, porque si no nosotros no tenemos seriedad, no tenemos capacidad de decir nada, y te viene a pasar esto de que cualquier ONG te viene a tomar el territorio. Recién ahí vamos a poder empezar a gestar una patria soberana donde se resuelvan los problemas que hoy nos aquejan. Pero por eso te digo, restaurar los valores, recuperar el problema económico, ordenar la economía, y vamos a ir por la liberación de la nación. 3 patas fundamentales que marca Joaquín Río, profesor de filosofía, y realmente vamos a descansar, vamos a la primer pausa, y retomamos, pero 2 minutos, mientras nos ponemos un poquito más relajados y continuamos con la segunda parte del programa Contrarreloj. Ya volvemos.